Las palabras que tocan el corazón de Dios y cambian todo. Hay oraciones que nacen de la rutina y hay otras que nacen del alma. Palabras que no fueron aprendidas en un púlpito ni leídas en un libro, sino que salieron del dolor, del cansancio, de la desesperación o de un acto de fe tan puro que el cielo entero se inclinó a escuchar. Lo más poderoso que puedes decirle a Dios no siempre suena bonito. A veces es torpe, a veces es un susurro, a veces es un grito, pero lo que hace que toque su corazón no es la forma, es el fondo. ¿Cuántas veces sentiste que orabas y nadie respondía? Como si tus palabras se deshicieran en el aire, como si tu clamor no tuviera eco, como si ni siquiera supieras bien qué decir. Hay momentos en los que no encuentras frases, en los que tu alma está más vacía que tu boca, y aún así hay algo que pasa, algo invisible, algo que cambia el ambiente aunque tú no lo veas. Porque cuando una palabra es sincera, cuando es cruda, cuando no intenta impresionar, sino simplemente ser, entonces el cielo no se queda quieto. Este no es un video sobre técnicas de oración. No vas a encontrar fórmulas mágicas ni repeticiones religiosas. Esto es un encuentro entre tu corazón y el de Dios. Vamos a caminar por las palabras que han salido de los labios de personas rotas, desgastadas, confundidas, débiles, pero que provocaron respuestas del cielo. Palabras que no fueron decoradas, pero que desencadenaron milagros, que no buscaron ser entendidas, pero que fueron respondidas con presencia. Hay un momento en el que descubres que lo que Dios más escucha no es el volumen de tu voz, ni el vocabulario de tu fe. Es el temblor que hay en tu alma cuando hablas. Es la verdad que brota de lo más profundo cuando ya no tienes que esconder. Es esa frase que dijiste llorando, o esa palabra que balbuceaste en la noche sin saber que estaba siendo anotada en el cielo. En este video vas a escuchar 12 de esas palabras. 12 expresiones humanas que cuando se dicen con el corazón abierto, provocan que Dios se acerque. Y puede que una de ellas haya salido ya de tu boca sin que supieras que era eso lo que movía su mano. Tal vez pensaste que habías fracasado en tu oración, que no dijiste lo correcto, que te faltó fe. Pero no, quizás dijiste exactamente lo que Él estaba esperando. Así que quédate hasta el final, porque esta no es una lista, es una búsqueda, no es una enseñanza, es una conversación, y no se trata de aprender a orar mejor, se trata de orar con verdad, de hablarle a Dios como un hijo que ya no tiene fuerzas para fingir, como un amigo que ya no necesita explicar nada, solo estar, como alguien que ya no busca resultados, sino el corazón del Padre. Y si alguna de estas palabras se parece a lo que estás sintiendo ahora, no las ignores, porque puede que no sean tuyas, puede que hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo mismo, para que en medio de tu noche el cielo te respondiera: estoy cansado. La confesión que mueve compasión. Decir que estás cansado no es una debilidad, es una oración, una de las más verdaderas, una de las más escuchadas, una que no necesita ser explicada, porque cuando la pronuncias, tu alma ya lo ha dicho todo. Y hay algo en esa simple confesión que detiene al cielo, porque Dios no responde a las máscaras, responde a la verdad. No se mueve por quienes aparentan fuerza, sino por quienes se atreven a admitir que ya no tienen más. Estás cansado, lo sabes, aunque sigas sonriendo, aunque sigas sirviendo, trabajando, sosteniéndolo todo, estás cansado por dentro y a veces ni siquiera sabes de qué exactamente. Es una mezcla de decepciones, luchas invisibles, oraciones sin respuesta, esperas largas, heridas que nadie ve. Es un peso que se acumula día tras día, no siempre con lágrimas, a veces con silencios, con ese suspiro largo al cerrar la puerta,
con esa mirada perdida mientras finges que todo está bien. Estás agotado, pero todavía estás aquí, y eso ya es una forma de fe. ¿Sabes por qué esa frase, estoy cansado, toca el corazón de Dios? Porque es la que revela que llegaste al final de tus fuerzas y justo ahí comienzan las de Él. Porque mientras sigues intentando cargar todo, Dios espera. Pero cuando confiesas que ya no puedes, Él entra. No como alguien que te juzga, sino como alguien que siempre supo que ibas a necesitarlo. El cansancio no es señal de que fracasaste. Es señal de que has estado peleando por más tiempo del que tu alma podía soportar sola. La Biblia está llena de esos momentos, de hombres y mujeres que llegaron al límite. Elías bajo el enebro, pidiéndole a Dios que le quitara la vida porque ya no podía más. David llorando hasta no tener más fuerzas. Jeremías diciendo que no quería seguir hablando. Incluso Jesús en Getsemaní, admitiendo que su alma estaba triste hasta la muerte. Y en cada uno de esos casos algo sucedió. No fueron ignorados, no fueron reprendidos, fueron consolados, fueron fortalecidos, fueron tocados por la compasión divina. Cuando dices, estoy cansado, no estás fallando en la fe. Estás activando la intervención del cielo. Estás abriendo la puerta para que el Espíritu Santo sea tu descanso, tu consuelo, tu nuevo comienzo. Estás reconociendo lo que muchos ocultan, y en el reino de Dios, la honestidad tiene más poder que la apariencia. Él se acerca a los quebrantados, no a los que lo disimulan bien. Él responde al que dice, ya no puedo, no al que finge que todavía puede. Y hay algo más profundo aún. Cuando le dices a Dios que estás cansado, estás hablándole como hijo, porque solo un hijo puede confiar tanto como para confesar su debilidad. Solo alguien que ama y sabe que es amado puede bajar la guardia y decir, papá, ya no puedo más. Y ese tipo de oración no se pierde, no se desperdicia, no se ignora. Esa es la oración que provoca movimiento en el cielo, porque el Padre nunca deja a un hijo solo en su cansancio. Así que no calles más esa palabra. No la escondas bajo tu orgullo espiritual. No temas decirla porque crees que decepcionarás a Dios. Él ya lo sabe, Él ya lo siente. Solo está esperando que lo reconozcas. Y cuando lo haces, cuando admites que estás cansado, no para rendirte, sino para pedir ayuda, entonces, en ese instante comienza la restauración, porque lo que te quebró no fue el cansancio, fue la soledad, y ahora que sabes que no estás solo, puedes descansar en Él. Tal vez todo lo que necesitas hoy no es una palabra profética ni una promesa espectacular. Tal vez solo necesitas ese permiso sagrado para decir, estoy cansado, Dios, y escuchar cómo Él te responde, yo sé, ven a mí, y yo te haré descansar. Te necesito. La rendición que abre los cielos. No hay frase más poderosa que un te necesito, dicho desde el alma. Porque en esas dos palabras se esconde todo lo que el corazón ya no puede explicar. Cuando alguien le dice eso a Dios, no está pidiendo un favor, está abriendo una puerta, está entregando el control, está confesando que ha intentado, ha luchado, ha fingido fortaleza y ha llegado al final. Pero ese final, que para otros es fracaso, para el cielo es inicio, porque el Espíritu Santo no se derrama donde hay suficiencia, Él habita donde hay rendición. Te necesito no es una expresión de derrota, es una declaración de hambre, no es una frase desesperada, es una confesión sincera. Cuando tú le dices al Espíritu Santo que lo necesitas, estás activando una relación real. Ya no hablas como quien repite frases aprendidas, sino como quien se quiebra sin miedo, como quien reconoce que vivir sin Dios ya no es opción, como quien sabe que la presencia divina no es lujo, es oxígeno. ¿Sabes cuántas veces Dios respondió de inmediato a quienes se atrevieron a decirle eso?
Los salmos están llenos de esas voces. David lo gritaba desde la cueva. Mi alma tiene sed de ti, y ese clamor rompía su oscuridad. Job, después de perderlo todo, no buscó razones, buscó a Dios. Te necesito más que nunca. Ese fue su clamor real, más allá de sus preguntas. Y el ladrón en la cruz colgado al lado de Jesús no hizo teología, no formuló discursos, solo dijo, acuérdate de mí. Y eso fue suficiente para que el cielo se abriera en su hora más oscura. Cuando tú dices, te necesito, estás diciendo más que una frase. Estás diciendo que reconoces a Dios como fuente, como dirección, como Padre. Estás declarando que ya no quieres depender de tus fuerzas, de tu estrategia, de tu experiencia, que ya no quieres seguir luchando solo, que ya no vas a intentar seguir por orgullo, que estás dispuesto a ser vulnerable. Y el cielo siempre responde a los vulnerables. El problema no es tu falta de fe. El problema es que a veces nos enseñaron a ocultar nuestra necesidad como si fuera vergüenza. Nos dijeron que ser fuerte es seguir sin decir nada. Pero la verdadera fortaleza es saber pedir ayuda. La verdadera madurez espiritual no es no necesitar. Es saber reconocer esa necesidad antes de quebrarte por dentro, porque quien se quiebra a solas se hunde, pero quien se quiebra ante Dios es reconstruido. La presencia del Espíritu Santo no se fuerza, se invita, y esa invitación no viene con palabras largas ni oraciones perfectas, viene con una frase que cambia todo: te necesito, no como alguien que exige, no como alguien que reclama, sino como un hijo que sabe que si el padre no aparece, no puede seguir, como alguien que no quiere lo que Dios da, sino a Dios mismo. Esa es la diferencia entre una petición común y una oración que conmueve al cielo. Si hoy estás viendo tu vida desordenada, tus emociones desgastadas, tus pasos confundidos, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas detenerte, cerrar los ojos, poner la mano sobre tu corazón y decirle con toda tu alma: Espíritu Santo, te necesito, sin adornos, sin máscaras, sin fórmulas, solo eso. Porque si tú lo dices, Él lo escuchará. Si tú lo crees, Él se acercará. Si tú lo repites con verdad, Él se manifestará. Y tal vez no cambie todo al instante. Tal vez no sientas una emoción inmediata, pero habrás activado algo más profundo, una conexión, una rendición, un eco en lo eterno. Porque cuando tú dices, te necesito, el Espíritu responde, siempre estuve aquí, solo esperaba que me abrieras la puerta. Perdóname, la llave que derrite la justicia. No hay nada más humano que fallar, pero también no hay nada más divino que perdonar. Y entre ambos extremos existe una palabra que tiene el poder de cambiarlo todo. Perdóname. Es simple, pero no es débil. Es breve, pero no es superficial. Es humilde, pero no es insignificante. Porque cuando el alma se atreve a pronunciar esa palabra con sinceridad, el cielo se inclina. Porque el perdóname que nace del corazón es un grito que no puede ser ignorado. Muchas personas creen que pedir perdón es una señal de vergüenza, pero en realidad es una prueba de valentía. ¿Sabes lo difícil que es enfrentarse a uno mismo? Mirar las ruinas de decisiones equivocadas, ver las consecuencias de actos impensados, escuchar el eco de palabras que no se pueden retirar y aún así juntar el coraje para decirle a Dios, perdóname, no como una formalidad, no como una excusa, sino como una confesión, como una súplica, como una entrega sin condiciones. El perdóname no le informa a Dios de algo que Él no sepa. Él ya lo vio, Él ya lo conoce, pero cuando tú lo dices, no es para que Él se entere, es para que tú te liberes, porque mientras callas, la culpa se convierte en carga, pero cuando hablas, esa carga se convierte en cruz. Y esa cruz ya fue llevada por alguien más.
Lo que tú estás cargando con vergüenza, Jesús ya lo llevó con amor. Y lo único que se necesita para acceder a ese perdón es una palabra: perdóname. Cuando Jesús estaba en la cruz, no esperó que los que lo herían se arrodillaran. Él dijo: Padre, perdónalos. Porque el perdón siempre ha sido la esencia del cielo. Pero ese mismo perdón, aunque ya está disponible, necesita ser aceptado. Y se acepta cuando tú decides dejar de esconderte, cuando tú decides que ya no quieres seguir huyendo, que ya no necesitas justificarte, que simplemente necesitas volver a empezar. Y es ahí donde el Espíritu Santo obra con más fuerza. No en el lugar de tu orgullo, sino en el lugar de tu quebranto. No donde tú dices, no fue para tanto, sino donde tú reconoces, no tengo excusas. Porque es en esa honestidad donde comienza la restauración. El perdóname abre la puerta a la misericordia. Derrite la justicia, borra el acta, rompe la acusación, calla al enemigo y en su lugar activa la voz del Padre que dice: yo ya no me acuerdo de eso. Tal vez piensas que has ido demasiado lejos, que tu error fue demasiado grave, que tu historial ya está manchado para siempre. Pero lo que ensucia la conciencia no es el pecado, sino el silencio. Lo que mantiene al alma en prisión no es la falta, es el orgullo de no querer rendirse. Pero el Espíritu Santo no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas sincero, porque el que se humilla será exaltado, y el que reconoce su necesidad de perdón se convierte en candidato para una nueva historia. El ladrón en la cruz no tenía tiempo para buenas obras. No tenía una vida para arreglar sus errores, solo tenía un momento, una frase, un suspiro: acuérdate de mí. Y Jesús no solo lo recordó, le abrió el cielo. Así de poderoso es un perdóname sincero. No necesita tiempo, solo necesita verdad. No necesita un lugar sagrado, solo necesita un corazón rendido. Y hoy, tal vez ese eres tú. Tal vez estás cargando con años de silencio, con decisiones que no puedes cambiar, con heridas que causaste y que aún sangran. No necesitas justificarte, no necesitas esconderte, solo necesitas cerrar los ojos y decir: perdóname, Espíritu Santo, perdóname, Padre. Y cuando lo hagas, sentirás que algo invisible se rompe, que la carga se va, que el aire vuelve, que la culpa retrocede, porque el perdón no es un proceso lento, es una respuesta inmediata a una palabra verdadera. Aquí estoy, la disponibilidad que activa el propósito. No se trata de tenerlo todo claro, no se trata de saber el próximo paso, ni siquiera se trata de tener fuerzas suficientes. A veces, todo lo que el cielo está esperando es una sola respuesta: aquí estoy. Esa simple frase, pronunciada con el corazón, tiene el poder de desbloquear destinos dormidos, de activar promesas detenidas, de abrir puertas que aún no puedes ver, porque el propósito de Dios no comienza cuando tú estás listo, comienza cuando tú estás dispuesto. Muchos se preguntan: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué aún no escucho su voz? Y a veces la respuesta no llega porque estamos esperando que Dios se revele por completo antes de decirle que sí. Pero el Espíritu Santo no trabaja así. Él no entrega el mapa completo. Él entrega el primer paso. Y ese paso comienza con una disposición interna, una rendición sin condiciones, un aquí estoy, que no exige garantías, pero sí promete fidelidad. Dios no busca expertos, no busca a los que tienen todas las respuestas, busca a los disponibles, a los que dicen: no entiendo, pero aquí estoy. Tengo miedo, pero aquí estoy. Fallé antes, pero aquí estoy. Porque ese aquí estoy no es una declaración de fuerza, es una confesión de fe. Es decirle a Dios: no sé lo que viene, pero sé en quién confío.
y ese acto de confianza desata el movimiento del cielo a tu favor. Cuando Dios llamó a Moisés, él no se sentía capacitado. Su pasado lo acusaba, su presente lo limitaba y su futuro le asustaba. Pero fue su disposición, no su habilidad, lo que activó el llamado. Cuando Samuel escuchó su nombre en la noche, no sabía quién hablaba, pero su respuesta fue suficiente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando Isaías vio la gloria de Dios, su primer reflejo no fue esconderse, fue ofrecerse. Aquí estoy, envíame a mí. No había promesa de éxito, no había condiciones, solo un corazón que se entregó. Esa es la clase de disponibilidad que el Espíritu Santo está buscando. Una entrega sin reservas, una obediencia sin negociación, porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer contigo. Y ese aquí estoy no solo activa tu propósito, activa su presencia, porque cada vez que tú te entregas, Él se manifiesta. No porque Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Tal vez sientes que no tienes nada que ofrecer, que tu historia es demasiado confusa, que tus errores te descalifican. Pero el aquí estoy no depende de tu historia, depende de tu presente. Hoy puedes decirlo, hoy puedes entregarte, hoy puedes ponerte en manos del Espíritu Santo y confiar en que Él sabrá qué hacer contigo. Y cuando lo hagas, algo comenzará a moverse. Tal vez no lo veas de inmediato, tal vez todo siga igual por fuera, pero por dentro tu disposición habrá encendido una luz que antes no brillaba. Dios nunca desperdicia un aquí estoy. Cada persona en la Biblia que lo dijo fue transformada. Algunos fueron llevados a naciones, otros a desiertos. Algunos se enfrentaron gigantes, otros escribieron la historia. Pero todos compartieron algo en común, estuvieron dispuestos, y eso los convirtió en instrumentos del cielo. Hoy no necesitas una estrategia, no necesitas un plan detallado, solo necesitas un momento de verdad, un instante en el que detengas todo y digas, aquí estoy, Señor. No tengo todo resuelto, no tengo todas las respuestas, pero tengo algo que ofrecerte, mi voluntad. Y con eso, Dios puede cambiarlo todo. Ya no puedo. La declaración que activa el poder divino. Hay un momento en la vida espiritual donde el alma ya no aguanta más, donde se terminó la fuerza, se agotó la esperanza humana, se rompieron las estrategias y lo único que queda es un suspiro cansado que dice con sinceridad, ya no puedo. Y aunque esa frase, dicha con voz temblorosa o con lágrimas en los ojos, parezca una derrota, en realidad es el punto donde empieza lo sobrenatural. Porque cuando tú ya no puedes, el Espíritu Santo empieza a obrar sin tu interferencia, sin tu autosuficiencia, sin tus muros. Dios no se ofende cuando dices que no puedes más. Al contrario, Él lo espera. Porque mientras todavía crees que puedes sostenerte solo, sigues cargando un peso que no te corresponde. Pero cuando sueltas el orgullo, la falsa seguridad, la necesidad de demostrar que todo está bien, en ese instante el cielo se acerca. El ya no puedo es una confesión poderosa. No es el fin, es el principio de la verdadera entrega. Es cuando le dices a Dios, este no es mi terreno, esta batalla no me pertenece, ya no puedo más, así que hazlo tú. Es muy diferente rendirse al miedo que rendirse a la gracia. El que se rinde al miedo se hunde, el que se rinde a la gracia flota. Y a veces, todo lo que necesitas hacer para que Dios actúe es levantar las manos en señal de rendición y dejar de pelear con tus propias armas. No es cobardía, es sabiduría, porque lo que el Espíritu Santo puede hacer en un segundo, tú no lo lograrás en 1000 intentos humanos. Pero solo sucede cuando admites que llegaste al final de ti mismo. Jesús mismo vivió ese momento.
En el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, quebrado por dentro, dijo: «Si es posible, que esta copa pase de mí». Fue una forma de decir: esto me duele, esto me cuesta, esto me supera. Y sin embargo, en esa confesión se activó algo mayor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde está la clave, no en esconder tu límite, sino en reconocerlo. Y en ese mismo instante rendirte a la voluntad perfecta del Padre. Muchos creyentes piensan que su fuerza espiritual se mide por cuánto aguantan, pero la verdadera fuerza se revela cuando sabes ceder el control, cuando sabes decir ya no puedo sin perder la fe, porque no estás soltando todo, estás soltando lo que no puedes cargar, para que Dios cargue lo que tú no puedes. Estás haciendo espacio, estás abriendo la puerta, estás diciéndole al Espíritu Santo: toma el volante, yo ya no sé manejar este tramo. Y en ese momento, Él responde, no con fuegos artificiales, no siempre con milagros inmediatos, pero con algo más profundo: paz. Esa paz que llega sin lógica, sin explicación, en medio del mismo problema. Esa paz que no cambia las circunstancias, pero cambia tu alma. Y esa paz es la prueba de que aunque tú ya no puedes, Él sí, siempre ha podido, siempre podrá, pero está esperando que dejes de correr, de luchar, de probar 1000 salidas para finalmente decir: Espíritu Santo, lo dejo en tus manos. A veces, el mayor acto de fe no es creer por algo nuevo, sino soltar lo que ya no puedes sostener. Y cuando lo haces, el cielo se mueve. No porque tú hiciste algo grande, sino porque reconociste que tu pequeñez no es obstáculo para su poder. Es ahí donde su gracia se perfecciona. Es ahí donde tu debilidad se convierte en su escenario. Es ahí donde, por fin, el Espíritu Santo puede hacer lo que solo Él puede hacer: cargar tu alma, restaurar tu espíritu, levantar tu vida. Hoy, si ya no puedes, estás más cerca del milagro de lo que crees. Háblame, el clamor del alma que anhela dirección. Hay un momento en que ya no basta con repetir oraciones conocidas, en que las palabras de siempre ya no traen el consuelo de antes, en que las fórmulas se agotan, los consejos no alcanzan y el alma, desnuda, solo alcanza a decir algo sencillo, pero profundo: háblame. Esa palabra no es una exigencia, es una súplica. Es la confesión silenciosa de quien ya no quiere seguir caminando sin escuchar al cielo. Es el clamor desesperado del que ya no busca información, sino presencia. Pedirle al Espíritu Santo que te hable no es un acto místico reservado a unos pocos. Es el lenguaje de los que están cansados de decidir por sí mismos, de equivocarse, de repetir ciclos. Es la oración que nace cuando descubres que no necesitas más ideas humanas, sino una sola palabra de Dios que ilumine tu camino. Porque cuando Dios habla, no solo te guía, te sana, no solo te orienta, te transforma, porque no es una voz común. Es la voz que creó el universo y aún hoy quiere hablarte a ti. Muchos piensan que Dios solo habla a través de visiones, sueños o profetas. Pero la verdad es que cuando tú dices, háblame con el corazón abierto, Él puede usar cualquier cosa para responderte. Un versículo que nunca habías notado, una canción que parece escrita para ti, un silencio que pesa, pero que purifica. Un recuerdo que vuelve en el momento exacto. Un niño que te dice algo inocente y te sacude el alma. Dios no necesita un micrófono para hablar. Solo necesita que tú quieras oír. El Espíritu Santo no es un guía mudo. No es una presencia pasiva. Es una voz activa, constante, sensible, pero no invasiva. Él no grita. Él susurra. Por eso cuando le dices, háblame, lo que en realidad estás diciendo es, estoy dispuesto a callar para escucharte. Estás diciendo, ya no quiero solo que bendigas mi camino, quiero que me muestres cuál es. Estás diciendo, no quiero ir más rápido, quiero ir contigo. Y ese deseo
ese anhelo, es lo que el cielo honra. En la Biblia, cada vez que alguien le dijo, háblame o algo parecido, Dios respondió. A Samuel, siendo apenas un niño, le habló en medio de la noche. A Elías, escondido en una cueva, le habló en el susurro suave, no en el fuego ni en el terremoto. A Moisés le habló desde una zarza ardiente, pero solo cuando él se detuvo a mirar. Eso nos enseña algo. Dios no guarda silencio por falta de palabras, sino porque muchas veces no estamos en posición de escuchar, pero cuando tú te detienes, te dispones y dices con sinceridad, háblame, la voz viene. Esa palabra, dicha con hambre, abre cielos. No porque tú sepas qué hacer con lo que escucharás, sino porque estás dispuesto a obedecerlo aunque no entiendas todo. Porque a veces lo que cambia tu vida no es escuchar algo espectacular, es recibir una dirección sencilla. Perdona, espera, llama, entrega, vuelve. Una sola palabra de Dios puede romper una cadena, restaurar un vínculo, devolver la esperanza. Pero solo la oyes cuando tu oración no es bendíceme, sino háblame. Y cuando Dios habla, algo se alinea, no afuera, sino dentro de ti. De repente, lo que parecía confuso empieza a aclararse. Lo que pesaba empieza a soltarse. Lo que dolía empieza a transformarse. No porque las circunstancias hayan cambiado de golpe, sino porque su voz reposó sobre tu alma y la puso en paz. Por eso, decir, háblame, no es poca cosa. Es reconocer que tu alma no necesita un milagro, necesita una palabra. Hoy, si estás perdido, si estás confundido, si estás agotado de seguir intentando sin dirección, detente, respira y dile al Espíritu Santo con todo tu ser, háblame. No con rituales, no con fórmulas, no con miedo, solo con hambre, con fe, con apertura, porque cuando Él hable, todo dentro de ti sabrá que era su voz y nada volverá a ser igual. Gracias, la adoración en medio del quebranto. Hay palabras que no nacen de la abundancia, sino de la escasez. Palabras que no se dicen cuando todo va bien, sino cuando el alma está rota. Gracias es una de ellas. Porque decir gracias cuando tienes salud, éxito y paz es fácil. Pero decir gracias cuando todo en ti grita por una salida, cuando sientes que el cielo está en silencio y tu fe tambalea, eso es adoración real. Y es precisamente esa palabra, dicha en el quebranto, la que más profundamente toca el corazón de Dios. Porque Dios no busca agradecimientos protocolarios, Él no se conmueve con palabras vacías, pero cuando escucha a uno de sus hijos decir gracias, entre lágrimas, cuando ve que alguien sigue reconociendo su bondad aún en medio del dolor, ahí es donde el cielo se inclina. Ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera distinta. Porque ese gracias no está basado en lo que ves, sino en lo que crees. Decir gracias en medio de la pérdida, de la incertidumbre, del luto o de la espera prolongada, es una declaración de guerra espiritual. Es una forma de decirle al enemigo, no importa lo que me quites, seguiré confiando. Es una forma de mirar a Dios y recordarle, como lo hizo Job, que aunque todo se derrumbe, tu fe está anclada no en las bendiciones, sino en el dador. Ese gracias no es cortesía, es fuego, es incienso, es altar. El Espíritu Santo responde a ese tipo de gratitud con presencia, con consuelo que no se explica, con paz que no tiene lógica. Porque cuando agradeces en el dolor, no estás negando tu sufrimiento, lo estás rindiendo. Estás diciendo, no entiendo lo que está pasando, pero aún así, sé que tú eres bueno. Y esa rendición voluntaria es lo que transforma tu valle en un lugar de encuentro con Dios. Mucha gente espera salir del desierto para decir gracias. Pero los que cambian la atmósfera son los que lo dicen en el medio del polvo.
los que no necesitan ver el mar abierto para alzar sus manos, los que, aunque no ven la respuesta, agradecen por el carácter que están formando, porque la gratitud en el valle revela una fe madura, profunda, inquebrantable, y esa fe es la que provoca milagros. Agradecer no significa conformarte, significa confiar. Es decir, no tengo todo lo que quiero, pero tengo lo que necesito hoy. No tengo explicación, pero tengo tu presencia. No tengo resultados, pero tengo dirección. Y eso basta. Ese gracias es adoración pura. Porque adorar no es cantar bonito en la iglesia. Es declarar que Dios sigue siendo Dios incluso cuando no entiendes nada. En la Biblia vemos ejemplos de esta gratitud transformadora. David agradecía en medio de sus persecuciones. Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel encadenados sin saber si vivirían al día siguiente. Jesús, antes de enfrentar la cruz, tomó el pan y dio gracias. Eso nos enseña que el gracias más poderoso no es el que se dice después del milagro, sino antes, porque es el que activa la fe, el que mueve el cielo, el que transforma el corazón. Cuando tú agradeces en medio del quebranto, estás construyendo un altar invisible, un lugar donde el Espíritu Santo se mueve con libertad, porque sabe que no estás motivado por lo que recibes, sino por lo que crees. Y en ese lugar Dios se revela, te habla, te fortalece, te transforma, porque tu gracias es una llave que abre dimensiones que solo la fe puede ver. Hoy, aunque no veas salida, aunque tu alma esté cansada, aunque no entiendas por qué, atrévete a decir gracias. No por lo que te duele, pero sí por lo que Él hará con eso. Porque cuando agradeces antes de ver, es cuando realmente crees. Y cuando crees así, el cielo no se queda indiferente, se mueve, se acerca, se manifiesta, porque un gracias en el dolor cambia todo. Confío, la declaración que vence al miedo, confianza, una palabra que parece sencilla, hasta que tienes que vivirla. Porque confiar no es decirlo, es sentir que te estás cayendo al vacío y aún así no buscar aferrarte a nada más que a la voz que te dijo, salta. Confiar es caminar a ciegas y seguir creyendo que Dios no te soltó la mano. Es temblar por dentro, pero decidir seguir avanzando. Y es ahí, en ese instante de vértigo espiritual, donde la palabra confío adquiere un poder que transforma todo, porque no se trata de una declaración valiente. Al contrario, muchas veces se dice entre suspiros, entre lágrimas, entre susurros. Se dice con la voz quebrada, no con seguridad. Pero aunque la voz tiemble, el cielo se estremece cuando la escucha, porque ese confío es la señal de que tu fe no depende de las circunstancias, sino de la relación. Cuando dices confío, estás reconociendo que no entiendes el proceso, pero conoces al que te llamó, que no sabes el final del camino, pero sabes quién lo escribió, que no ves salida, pero sabes que no estás solo en la cueva, y eso es lo que toca el corazón de Dios, no tu fuerza, no tu habilidad para mantenerte de pie, sino tu decisión de quedarte ahí, aún de rodillas, sin soltar su nombre. La confianza no es pasiva, es una decisión activa, es levantarte cada día y decir, hoy, aunque no haya señales, aunque no sienta nada, aunque todo me diga que me rinda, sigo confiando. Es mirar al futuro incierto y declarar que el que prometió es fiel. Es sostenerte en una palabra que quizás recibiste hace años y que aún no se ha cumplido, pero que sigue viva en tu espíritu. Confío es lo que decimos cuando ya no quedan respuestas. Es la fe desnuda, la que no se basa en milagros ni en emociones, la que se sustenta solo en la persona de Jesús. Es lo que dijo Abraham cuando subía al monte sin cordero, lo que dijo Job cuando todo le fue quitado,
lo que dijo María cuando aceptó un embarazo que cambiaría su vida para siempre. Es la palabra que activa los procesos celestiales porque es la que más prueba que has soltado el control. Y eso es lo que más honra el Espíritu Santo, cuando ya no necesitas controlar nada para seguir creyendo, porque ahí es donde Él entra. Ahí es donde empieza a moverse. Ahí es donde tu confianza se convierte en el terreno fértil para el milagro. No porque lo merezcas, sino porque te rendiste sin condiciones. Confiar no significa no tener miedo. Significa no dejar que el miedo decida. Significa avanzar aunque tiemble todo dentro de ti. Significa decir, sí, Señor, sin saber cómo lo harás. Y ese tipo de fe, ese tipo de entrega, ese tipo de confío es lo que abre los cielos. Porque el que confía, aunque parezca débil, está caminando sobre promesas invisibles y esas promesas nunca fallan. Hoy, tal vez el miedo te ha hablado más fuerte que la fe. Tal vez los informes, las voces, las circunstancias te están empujando a dudar, pero tú tienes una palabra que ellos no entienden. Una palabra que rompe el ciclo del temor. Una palabra que cuando la dices, el cielo se activa y el infierno retrocede. Esa palabra es confío. Dila aunque no sientas, dila aunque duela, dila aunque no veas, porque cuando dices confío, estás declarando guerra al miedo, estás invitando al Espíritu Santo a tomar el timón, estás diciendo, no sé cómo, pero sé quién. Y eso, amado, cambia todo. Guíame. El reconocimiento de que no sabes el camino. Hay momentos en los que todo parece avanzar, menos tú. El tiempo no se detiene, las decisiones se acumulan, las oportunidades pasan, los errores pesan, y ahí estás tú, confundido, parado frente a caminos que no sabes si son puertas abiertas o trampas disfrazadas. No hay claridad, solo presión. No hay paz, solo preguntas. Y entonces, como un susurro desesperado, nace esa palabra del alma, guíame. Pero esta no es una palabra que se dice desde la comodidad. Es una palabra que nace de la humildad, reconocer que no sabes por dónde ir, que no tienes todas las respuestas, que estás cansado de caminar con la lógica y terminar en el mismo punto. Guíame es la rendición más pura del corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no sabe cómo encontrarla. Y es ahí donde el Espíritu Santo actúa, porque Él no guía a los sabios en su propia opinión. Él guía a los que se dejan llevar, a los que no solo preguntan, sino que están dispuestos a obedecer, aunque la dirección no tenga sentido al principio. Porque muchas veces la guía del Espíritu es contracultural, ilógica, desproporcionada a tu capacidad, pero perfecta para tu propósito. Cuando dices guíame, estás soltando el timón de tu vida. Estás dejando que alguien más trace la ruta, elija la velocidad, decida el momento. Y eso, aunque asuste, es lo más seguro que puedes hacer. Porque el Espíritu Santo no solo conoce tu destino, Él ya estuvo allí. Él no improvisa. Él te está llevando por un camino que quizás no pediste, pero que es el único que puede transformarte. Decir, guíame, es admitir que tus planes ya no funcionan, que tus métodos ya no bastan, que tu GPS interior te ha fallado una y otra vez. Es aceptar que no se trata de llegar rápido, sino de llegar bien, de llegar vivo, entero, con el alma no solo salvada, sino moldeada. El Espíritu Santo guía en pasos, no en mapas. Él no revela el final, revela el siguiente paso, porque no quiere que te enamores del destino, sino de quien camina contigo. Él quiere que cada decisión, cada giro, cada espera, sea una oportunidad para conocerte más y para que tú lo conozcas a Él de una forma que nunca podrías si tuvieras todas las respuestas desde el principio. Guíame no es una palabra débil, es una palabra de confianza. Es la oración del que ha entendido que no necesita saberlo todo para seguir caminando.
Solo necesitas saber que no estás solo. Y el Espíritu responde con señales, con paz, con redirecciones suaves o con puertas que se cierran ruidosamente. Porque guiarte no siempre es mostrarte el camino correcto. A veces es impedirte tomar el equivocado. Hoy, quizás estás frente a una decisión. Tal vez estás sintiendo que estás en un punto muerto, donde ya no sabes si avanzar o esperar. Y en ese punto no necesitas una fórmula, no necesitas una estrategia, necesitas una guía que venga de lo alto, una guía que no solo mire tu presente, sino que vea el propósito eterno detrás de cada paso. Dile al Espíritu Santo, guíame, pero no lo digas solo con palabras, dilo con disposición, con obediencia, con apertura, porque cuando Él guía, no se equivoca. Cuando Él dirige, no improvisa. Y cuando tú sigues, aunque no entiendas, llegas a lugares que jamás podrías haber imaginado por tu cuenta. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que cada lugar donde te sentiste perdido fue precisamente el lugar donde Dios más cerca te tenía, porque no estabas extraviado, solo estabas siendo guiado. Tócame, el deseo de intimidad, no de milagros. Hay una diferencia inmensa entre pedir algo de Dios y pedir a Dios mismo. Muchos oran por respuestas, por milagros, por intervenciones sobrenaturales que cambien su realidad. Pero hay quienes, en medio del dolor, la espera o el vacío, dejan de buscar lo que Dios puede hacer y comienzan a anhelar simplemente su presencia. Y de su corazón brota una palabra que no pide explicación, no exige lógica, no demanda espectáculo, solo clama, tócame. Tócame no es una palabra mágica, es una rendición. Es un reconocimiento íntimo de que nada externo puede sanar lo que se rompió por dentro. Es la confesión silenciosa de que lo que el alma necesita no es un milagro visible, sino una visita invisible que abrace, que llene, que limpie, que encienda lo que se estaba apagando. Tócame es el clamor del que ya no quiere huir, del que ya no busca soluciones, sino conexión. Cuando Jesús caminaba por las ciudades, todos lo rodeaban, muchos lo observaban, otros lo escuchaban. Pero solo unos pocos se atrevían a tocarlo, o a pedir ser tocados por él, como aquella mujer que durante 12 años sangró en secreto, cansada de buscar respuestas, agotada de soluciones humanas. No quería un sermón, no buscaba una receta, solo anhelaba tocarlo, porque creía que un toque era suficiente para restaurar su vida. Esa fe, esa desesperación sagrada, ese deseo puro de tocar o ser tocado por lo divino, eso es lo que mueve el corazón de Dios. Porque no es la petición lo que impresiona al cielo, es la intención. Y cuando tu oración es, tócame, no estás pidiendo que Él cambie lo que te rodea, estás pidiendo que Él transforme lo que eres. Tócame es el lenguaje del alma rota que aún cree, que aún espera, que aún levanta los brazos no para exigir, sino para ser envuelta. Es el susurro de quien ya probó todo y entendió que solo un encuentro real con el Espíritu puede cambiar lo que ningún consejo, libro o estrategia logró cambiar. Y lo más hermoso es que Dios responde. Porque no hay clamor más sincero, ni petición más poderosa que el hambre de su presencia. El Espíritu Santo no se impresiona con palabras grandes, ni con oraciones elocuentes, pero se conmueve con corazones desnudos que claman, no quiero solo tus milagros, quiero sentir tu mano sobre mi alma. Cuando dices, tócame, algo en lo invisible se activa. No siempre cambia la situación, pero siempre cambia tu condición interior. Porque su toque no siempre te libra del fuego, pero te transforma dentro de él. No siempre evita el valle, pero te acompaña con su consuelo, con su voz, con su aliento. Hoy, si estás agotado, si te sientes seco por dentro, si has orado,
y nada parece moverse. Tal vez no necesitas orar más fuerte, solo más profundo, solo más sincero. Tal vez la oración que necesitas no tiene muchas palabras. Tal vez es solo un gemido, un suspiro, un tócame dicho con la fe temblorosa de quien sabe que un solo segundo en su presencia vale más que 1000 soluciones humanas. Y cuando Él toca, todo cambia. No porque todo se resuelva, sino porque tú te alineas con su amor, con su propósito, con su mirada. Porque su toque no es solo poder, es ternura, es restauración, es comunión. Dile hoy al Espíritu Santo, tócame, no para verte diferente por fuera, sino para ser nuevo por dentro. No para evitar el dolor, sino para sentir su mano en medio de él, porque cuando Él toca, el alma recuerda quién es. El corazón vuelve a respirar, la fe vuelve a despertar y tú vuelves a ser tú. Restaura. El clamor que pide redención, no solo arreglo. Hay una diferencia profunda entre arreglar algo y restaurarlo. Arreglar es solucionar un problema. Restaurar es devolverle el alma a lo que parecía perdido. Cuando oras diciendo restaura, no estás pidiendo que Dios tape las grietas o maquille las ruinas. Estás suplicando que Él haga de nuevo, desde adentro, lo que el tiempo, el pecado, las decisiones o el dolor destruyeron. Porque solo quien ha visto su vida fragmentada sabe que no basta conseguir, si no hay algo que vuelva a unir lo que se rompió. Restaura es una palabra que nace cuando ya probaste todos los métodos humanos, cuando ya pediste ayuda a las personas equivocadas, cuando ya intentaste reparar con tus fuerzas lo que solo el amor de Dios puede redimir. Es cuando el alma reconoce que no necesita un ajuste superficial, sino una cirugía del cielo. Es cuando tu oración deja de ser por resultados y empieza a ser por resurrección. En la Biblia hay una escena donde esto queda grabado con fuego. Después de negar 3 veces a Jesús, Pedro se enfrenta al peso de su error, a la culpa que desgarra el corazón y lo aleja de su propósito. Y es ahí donde Jesús lo encuentra, no para condenarlo, no para recordarle su falla, sino para restaurarlo. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación, una por cada herida, una por cada caída. Y Pedro, temblando, responde, no desde la perfección, sino desde la verdad. Eso es restauración. No es volver al punto antes de caer. Es levantarte desde el lugar donde caíste, con un corazón más maduro, más rendido, más sensible. Cuando dices restaura, le estás diciendo a Dios, haz en mí algo que ni yo mismo puedo imaginar. No me dejes igual, no me dejes en pedazos. Estás abriendo el alma al Espíritu Santo para que entre, saque el polvo, limpie las cenizas y construya belleza donde solo había ruina. Restaurar no es rápido, no es cómodo, pero es eterno, porque lo que Dios restaura lo hace con propósito. No vuelve a ser lo mismo, se convierte en algo más fuerte, más profundo, más santo. Cuando el Espíritu Santo entra a restaurar, no solo devuelve lo que perdiste, te da algo que nunca tuviste: visión, paz, identidad, firmeza. Tal vez hoy te sientes roto, tal vez hay áreas de tu vida que parecen irreparables, una relación, tu fe, tu confianza, tu amor propio. Tal vez te has dicho ya no hay nada que hacer, pero el cielo tiene otra palabra. El cielo dice, restaura. No para fingir que nada pasó, sino para demostrar que incluso lo que se destruyó puede tener un nuevo comienzo en las manos de Dios. Cuando oras diciendo restaura, estás renunciando a tus propios métodos. Estás reconociendo que no tienes el control. Y eso, lejos de ser una derrota, es la mayor victoria de la fe. Porque solo el que se rinde puede ser reconstruido por completo. No le pidas a Dios que simplemente arregle tu situación. Pídele que te restaure.
porque cuando Él restaura, también renueva tu mente, sana tus memorias, cambia tu lenguaje interior y sobre todo reaviva el propósito eterno que aún arde debajo de tus cenizas. Hoy no le temas a esa palabra, no la evites por orgullo, no te escondas por vergüenza. La restauración es para los que reconocen que algo se rompió, pero aún así se atreven a creer que puede volver a vivir. Dile al Espíritu Santo: restaura mi alma, restaura mi historia, restaura mi fe. Y prepárate, porque Él no solo va a unir los pedazos, Él va a crear algo nuevo con cada fragmento que el mundo quiso descartar. Hágase tu voluntad. La frase que hizo temblar el cielo en Getsemaní. No hay palabras más poderosas ni más temidas que estas: hágase tu voluntad, porque no se pronuncian desde la comodidad, se dicen desde la tensión entre lo que quieres y lo que sabes que necesitas. Desde ese lugar oscuro donde el alma tiembla, pero aún así decide confiar. Es la frase que transforma una oración egoísta en un acto de entrega. Es la frase que convierte un corazón aferrado en un corazón disponible. Es la frase que Jesús mismo pronunció, con sudor de sangre, sabiendo que estaba a punto de entregarlo todo. Hágase tu voluntad no es una renuncia pasiva. No es resignación. Es un grito de fe profunda. Es mirar al cielo y decir: aunque no entiendo, confío. Aunque duela, me rindo. Aunque mi alma tenga miedo, mi espíritu dice sí. Es la expresión máxima de confianza en un Padre que ve lo que tú no ves, que sabe lo que tú no sabes, y que planea desde la eternidad lo que tú no puedes comprender desde el presente. Cuando Jesús dijo esas palabras en el huerto de Getsemaní, no lo hizo como un Dios lejano sin emociones, lo hizo como un hombre que conocía el dolor, que sentía el peso, que hubiera preferido otro camino, pero eligió obedecer, eligió confiar, eligió la voluntad del Padre por encima de su propio deseo. Y esa decisión cambió la historia del mundo, porque cuando alguien se rinde de verdad a la voluntad de Dios, el cielo se mueve, las cadenas se rompen y los planes eternos se activan. Decir: hágase tu voluntad no es fácil. Implica matar el ego. Implica morir a tus planes, implica soltar el control, pero también implica abrirte a una dimensión de gracia, de poder, de respaldo divino, que nunca experimentarás mientras sigas aferrado a lo tuyo. Porque tu plan puede parecer perfecto, pero solo el plan de Dios tiene eternidad. Tal vez hoy estás en un Getsemaní personal, un momento de angustia, de decisiones, de lucha interna. Tal vez estás orando por una respuesta, por un milagro, por una puerta, y sientes que nada se mueve. Pero tal vez lo que Dios espera no es que grites más fuerte, sino que susurres más profundo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, en ese momento exacto, algo cambia. Porque cuando cedes, Él actúa. Cuando sueltas, Él construye. Cuando te rindes, Él te levanta. Es el misterio glorioso de la fe. El mayor poder llega cuando más te humillas. La mayor victoria nace de la mayor rendición. No temas orar así. No pienses que al decir hágase tu voluntad, te estás condenando a la tristeza o al sacrificio. Estás, en realidad, abrazando el camino donde la gracia es más abundante, donde el Espíritu Santo puede guiarte sin resistencia, donde los planes de Dios se manifiestan sin obstáculos humanos. Y si aún te cuesta pronunciarlo, recuerda esto: no hay nadie que haya dicho esa frase desde el corazón y haya terminado vacío. Todos los que se rindieron de verdad vieron la fidelidad de Dios como nunca antes, porque cuando renuncias a tu plan, abres espacio para su gloria. Hoy, deja que esa frase sea tu oración más sincera, no solo como palabras, sino como decisión, como declaración de fe, como pacto con el cielo. Porque cuando dices hágase tu voluntad, estás diciendo:
Confío en ti más que en mí. Y esa fe toca el corazón del Padre. Has llegado al final, pero en realidad estás justo en el comienzo de algo nuevo. Porque lo que se acaba de abrir delante de ti no es solo una lista de palabras, ni una enseñanza más. Es un puente directo entre tu corazón herido y el corazón del Padre. Porque cuando hablas con el alma, cuando te atreves a decir lo que no has dicho a nadie, cuando tus palabras ya no salen de la cabeza sino del espíritu, algo cambia, algo se rompe, algo se activa. Tal vez pensabas que no sabías orar, tal vez creías que tus oraciones no eran suficientes, no eran bonitas, no eran correctas, pero ahora sabes la verdad. Dios no responde a oraciones perfectas. Él responde a oraciones honestas, a esas que nacen en medio del cansancio, del quebranto, del silencio, del miedo. Él responde a esas palabras que no buscan impresionar, sino simplemente conectar, que no vienen para conseguir cosas, sino para abrir el alma. ¿Te das cuenta? Las palabras que más mueven a Dios no son las que repites por tradición, son las que te cuestan, las que nacen cuando ya no puedes más, las que pronuncias temblando, las que dices llorando, las que salen de un lugar tan profundo que ni tú sabías que estaba ahí. Esas son las que el cielo escucha con más atención, porque son las que nacen del lugar exacto donde el Espíritu Santo ya estaba trabajando, y ahora Él te está invitando a hablarle, no con fórmulas, no con frases prestadas, no con máscaras, sino con verdad, con tu verdad, con la voz rota si hace falta, con el corazón expuesto, con la vulnerabilidad de quien sabe que no tiene nada que ofrecer, salvo su alma entera. ¿Te atreves? ¿Te atreves a orar diferente? ¿A hablarle como nunca antes? Porque si lo haces, algo va a pasar. Tal vez no cambie tu situación de inmediato, tal vez no se abra la puerta que estás esperando, pero va a cambiar algo más profundo. Tu conexión con Dios, tu confianza en Él, tu fe, tu sensibilidad a su voz, tu capacidad de reconocer cuando Él responde. Y ahí está la clave, porque muchas veces ya has dicho las palabras correctas, pero no te diste cuenta. Tal vez cuando dijiste, estoy cansado, fue cuando el cielo más se acercó. Tal vez cuando te atreviste a decir, perdóname, fue cuando Dios te abrazó sin que lo notaras. Tal vez cuando murmuraste, guíame en medio del caos, el Espíritu Santo empezó a mover las piezas a tu favor. No menosprecies lo que sale de tu boca cuando estás quebrado, porque a veces ese suspiro que no supiste explicar fue una oración que llegó directo al corazón del Padre. Hoy Él te está escuchando, no solo porque lo estás buscando, sino porque por fin estás hablando como un hijo, no como un actor. Por fin estás abriendo tu alma, no solo tus labios, y eso toca el cielo. Así que vuelve a hablarle, con las palabras que vimos aquí, o con otras que solo tú conoces, pero hazlo con el alma, porque cuando tus palabras nacen del corazón, la respuesta siempre viene con el espíritu.